decidieron darle placebo en lugar de medicamentos y, de hecho, Jacek, después de recibir el placebo... Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Hoy, una historia de Súžev. Súževo es una pequeña localidad en la provincia de Kuyavia y Pomerania, cerca de Alexandrov Kujavsky, un pueblo tranquilo y silencioso. Normalmente, a través del prisma de diferentes tipos de delincuencia, observamos lo que sucede en las grandes ciudades o en grandes escándalos. Son localidades donde normalmente no pasa nada, cientos, miles de este tipo de pequeños pueblos en Polonia. Siempre la gente en este tipo de localidades piensa que en todas partes pasa algo, pero aquí estamos tranquilos. Y yo diría que ese ritmo normal de ese día, de ese pueblo, de esos encuentros, de esa mañana, fue interrumpido de una manera tan drástica, tan inusual. Los invito a ver el siguiente episodio. Ese veneno estaba tanto en el estómago como en los intestinos y en los pulmones. El hombre vivía bajo el mismo techo con una amenaza mortal, su propia esposa. La mujer realizaba experimentos químicos en su esposo, queriendo deshacerse de él. Su motivo sorprende. Fue toda una serie de diferentes tipos de experimentos, porque cada vez hacían lo mismo. Es decir, lo mismo en el sentido de que le preparaban esos sándwiches mortales. No se pierdan este episodio especial de Patrulla Criminal que no está disponible públicamente. Suscríbanse ahora a Hirohiro Patrulla Criminal, que es la plataforma donde publicaremos regularmente cada primer martes del mes materiales adicionales y exclusivos que no están disponibles públicamente. Además de los reportajes extra, ahí también pueden ver los episodios semanales normales de Patrulla Criminal, pero sin anuncios. Entren ahora a nuestro perfil en Hirohiro Patrulla Criminal. Locura, y así fue, y fue una locura, y fue una locura, locura y locura, y así fue. Es una mañana de diciembre de 2010. Faltan unos días para Navidad. Ya por ahí las amas de casa están pensando en la Navidad, en lo que van a preparar rico para la mesa navideña. Los niños piensan en las vacaciones, porque suelen ser unos días libres, pero todavía falta bastante tiempo. Eso fue el 8 de diciembre. Ese día, como de costumbre, Ewelina, de 14 años, va a la escuela. A pesar de que es diciembre y las condiciones climáticas son bastante difíciles, todavía hay muchas personas que andan en bicicleta. Así es también en el caso de Ewelina, esa niña de 14 años. Ella se sube a su bicicleta, una plegable roja, y alrededor de las 7:15 va a la escuela. Ewelina, como dice su papá sobre ella, es como un torbellino, una niña, un tesoro. Estudia muy bien, incluso ayudaba a su vecino con las tareas. Está en todos lados, llena de energía. Una niña vivaz que es la consentida de sus padres, así que sus papás simplemente están orgullosos de ella. Ewelina se sube a la bicicleta y va a la escuela. El 8 de diciembre, para esta familia, para la familia de Ewelina, es también un día algo triste, porque Ewelina tenía una hermana gemela. Digo hermana gemela, pero esa hermana gemela vivió solo 2 días. Nació el 6 de diciembre y falleció precisamente el 8 de diciembre. Ese 8 de diciembre, claro, 14 años después, Ewelina se sube a la bicicleta y va a la escuela, pero el problema es que Ewelina nunca llegó a la escuela, desapareció. Apenas tenía que recorrer 2 kilómetros, lo cual en las condiciones de esa localidad no es una distancia grande. En esa distancia, pues normalmente la gente se encuentra, muchas personas van en bicicleta, la gente va en coche, algunos se detienen para platicar, porque eso es costumbre de la gente del campo. A pesar de que parecía imposible, Ewelina desapareció en ese corto tramo.
Después de un tiempo apareció la bicicleta de Evelina, simplemente estaba tirada en la zanja. Los niños regresaban de la escuela, vieron que la bicicleta estaba ahí, probablemente reconocieron que era la bicicleta de Evelina y avisaron a su mamá, a una de las mamás, y ella a su vez avisó a la familia de Evelina. Parecía que esa bicicleta había sido golpeada por un coche. Evidentemente todo indicaba que había ocurrido algún accidente, que Evelina simplemente iba en esa bicicleta. Algún conductor chocó contra la bicicleta y ocurrió el accidente, pero no había ningún cuerpo en ningún lado. Evelina no estaba por ningún lado. Comenzó la búsqueda y se avisó a la policía. Era invierno, diciembre, buenas condiciones para una cámara termográfica, así que incluso trajeron un helicóptero con una cámara termográfica. Comenzó la búsqueda. La gente se reunió, vinieron, y también vinieron personas del pueblo y vecinos, llegaron los bomberos y también trajeron al ejército al lugar. Esta zona es bastante extensa porque alrededor hay campos y bosques, así que es un área difícil para buscar. Pero se buscó, comenzaron las búsquedas, al principio incluso ampliaron la zona, pero no encontraron ninguna pista de Evelina, no estaba en ningún lado. Por supuesto, la policía también hizo durante esas acciones rutinarias lo que se debe hacer en una situación así, es decir, revisar al menos los hospitales. Porque tal vez ese conductor la llevó al hospital, tal vez perdió la memoria. No todo era posible, se tomaron fotos, se mostraron fotos de Evelina en la televisión, pero no hubo ninguna pista, ninguna respuesta y simplemente no se sabía qué le había pasado a Evelina. Pasaban los días, ya se acercaba la Nochebuena. La familia de Evelina se sentó a la mesa, dejaron ese lugar vacío. Por costumbre es para alguien que, por supuesto, puede llegar, pero creo que en este caso esa silla vacía era para Evelina. La familia pensaba que tal vez ocurriría un milagro y que la niña volvería a casa, pero el milagro no sucedió. Esa silla quedó vacía y nadie sabía qué había pasado con Evelina. La gente del pueblo, por supuesto, especulaba y se preguntaba qué podría haber pasado. Pues claro, una niña, básicamente no desaparece en medio del pueblo, así que no se sabía qué le había pasado. Ya era una niña de 14 años. Se manejaban varias hipótesis, varias versiones, pero también la gente sospechaba que tal vez alguien estaba detrás de esto, alguien del pueblo, alguien que incluso podía haber venido y participado en la búsqueda. Se miraban entre sí con desconfianza. Como suele pasar en este tipo de situaciones, la familia fue con un vidente, llevaron varios objetos. Él tuvo una visión, bueno, después de esa visión o incluso antes, los hizo salir. En la habitación con la mamá de Evelina solo quedó la hermana. Y aquí el vidente, ya sin rodeos, dijo directamente que Evelina solo vivió 2 horas. Pues afirmó que la chica no está viva, que fue asesinada. Incluso señaló un tipo de lugar donde podría estar ese cuerpo. La policía registró ese lugar, pero no se confirmó nada, no encontraron nada ahí. Sin embargo, en la mente de la familia de todos quedó ese pensamiento de que la niña Evelina está muerta. Siempre hay esperanza y esa esperanza sin duda también estaba en la familia de Evelina. El propio vidente dijo que la niña está muerta, pasaban los días. Ya es año nuevo. En algún lugar la gente poco a poco empieza a acostumbrarse a la idea de que tal vez este misterio nunca se resuelva, que tal vez nunca sabrán qué fue lo que realmente le pasó a Evelina y que eso quedará como un misterio para toda la vida. Enero
de 2011. El señor Adam es simplemente un guardabosques, tiene su propio distrito, salió a patrullar su distrito por la zona de la localidad de Ślewiska y el señor Adam va caminando por el bosque. Y lo que le llamó la atención fue un ave rapaz que de alguna manera se quedaba persistentemente en un solo lugar, volaba a un lugar y regresaba, y eso simplemente le despertó la curiosidad. Se acercó a ese lugar pensando que probablemente había algo ahí que le llamó la atención al ave, y cuando llegó a ese lugar, sin duda ese trauma se quedará con él por el resto de su vida. Al principio encontró un zapato y luego, cuando vio lo que había, pensó que era algún viejo maniquí tirado, una muñeca, hasta que finalmente se dio cuenta de que no era una muñeca, sino el cadáver de una niña pequeña. No salió corriendo, por supuesto avisó y llamó a la policía. Yo diría que solo llegar ahí, aunque es difícil porque es un bosque, es un terreno complicado. Eso, por supuesto, fue complicado porque al lugar tuvieron que llegar tanto los técnicos como los policías y de alguna manera llevar el equipo, pero eso no fue lo peor. Sobre todo, lo más macabro fue la inspección en sí, porque el cuerpo estaba bastante, diría yo, destrozado o mordido por animales salvajes. Es invierno, los animales salvajes buscan alimento. Simplemente sacaron ese cuerpo de una tumba poco profunda y como animales salvajes, ese cuerpo, por decirlo suavemente, lo mutilaron, pero de una manera que era una visión aterradora. Pero por supuesto había que hacer la inspección. Uno de los policías encontró una mochila cerca del cuerpo. Sacó de esa mochila algunos útiles, por supuesto escolares. También sacó un cuaderno y ese cuaderno estaba firmado con el nombre y apellido de Ewelina. Aquí, por supuesto, los policías ya tenían casi la certeza total de que era el cuerpo de Ewelina, de 14 años, quien había desaparecido casi un mes antes. Solo que desapareció en una localidad a unos 20 kilómetros de donde se encontró el cuerpo o los fragmentos, lo que quedó del cuerpo, fue trasladado al Instituto de Medicina Forense. Ahí, por supuesto, se realizó la autopsia y en el lugar continuaban las inspecciones. Evidentemente, todo indicaba que Ewelina, su cuerpo, tal vez aún estaba viva en ese momento, fue trasladada en algún automóvil. Incluso se encontró la huella de ese auto. Esa huella o el dibujo de la llanta fue asegurado, se hizo un molde, así que en ese momento apareció alguna pista. La escena era tan macabra que incluso a la familia o a la mamá de Ewelina los policías no les permitieron acercarse simplemente para que no lo vieran. Sin embargo, surgieron más informaciones que yo diría que en esta situación eran trágicas. Ewelina ya no estaba con vida y eso era aterrador. Pero también resultó que antes de morir, esa niña, esa pequeña, fue brutalmente violada varias veces. Y al final, ese sádico asesino le dio muchísimas puñaladas, tantas que quería estar completamente seguro de que había matado a la niña. Y hasta ahora, durante casi un mes, no hubo ningún avance en el caso. No había ninguna información concreta, no había nada que pudiera llevar a la pista del asesino. Los policías verificaron ese día una vez más. No, parecía casi increíble que los asesinos o quien atropelló a la niña, porque todo indicaba que el asesino primero la atropelló con el coche y luego la llevó a ese lugar. Que esa persona fuera alguien de fuera del pueblo, de fuera de esa zona, más bien alguien desconocido, con placas de otro lugar o de otra provincia.
Tendría que haber llamado la atención o alguien tendría que haber notado algo. A pesar de que era temprano, 7, 8 de la mañana, ya había bastante gente despierta ese día y haciendo sus cosas cotidianas. Pero no hubo ningún avance, ninguna información, así que los policías empezaron a buscar de nuevo, a buscar algo que pudiera ser un punto de partida en esta situación. Y aquí se toparon con una información interesante, diría yo interesante desde el punto de vista de un pueblo donde básicamente nunca pasa nada, porque en ese pueblo o cerca de ese pueblo donde se encontraron los restos, secuestraron a un joven. Resultó que ese joven, Jacek, fue secuestrado por un grupo de hombres. No pudo dar muchos detalles sobre ellos, solo que fue secuestrado, lo llevaron a Włocławek y ahí en Włocławek lo obligaron a rociar su auto con gasolina y prenderle fuego. Jacek lo vivió de una manera muy intensa. Primero le mandó un mensaje de texto a un amigo y el amigo avisó a los padres. Ellos llegaron al lugar donde él estaba parado junto al coche incendiado. Todo indicaba que estaba al borde de una crisis en estado de shock que necesitaba tratamiento psiquiátrico e incluso fue internado en un hospital psiquiátrico. Y entonces, cuando los policías verificaron esa información o la encontraron en algún lugar, Jacek estaba precisamente en el hospital psiquiátrico. Los policías empezaron a analizar las razones de ese secuestro. Parecía que era un secuestro extraño. Por supuesto, no se podía descartar que los secuestradores se hubieran equivocado, que hubieran confundido a Jacek con otra persona o que fuera una especie de, digamos, entre comillas, broma. De su parte, le ordenaron que incendiara el auto porque ahí estaban sus huellas, para borrar esas huellas. Eso, por supuesto, era posible. Mientras que Jacek lo vivió muy intensamente, estuvo en un hospital psiquiátrico, recibió tratamiento, le contaba a su familia que para él fue un shock. Empezaron a investigar a Jacek. Normalmente era carnicero, trabajaba en un matadero, vivía en la localidad de Dobre, cerca de Radziejów, no se destacaba en nada. Cuando empezaron a investigarlo, era más bien un chico tranquilo, no tenía ningún conflicto especial con nadie, tenía una pareja, tenía un hijo, pero no tenía antecedentes penales. Antes tampoco se le podía reprochar nada, no había motivos para sospechar de él. Pero también recuerdan, en la escena del crimen se aseguraron huellas de la banda de rodadura de un automóvil. Es cierto que el auto de Jacek, ese Peugeot blanco, se quemó, pero las llantas quedaron. Los policías decidieron verificar si la banda de rodadura asegurada en el lugar, si la huella de esa banda de rodadura no coincidía con la banda de rodadura del auto de Jacek. Coincidían. En ese momento el perito estaba trabajando, mientras que los policías fueron al hospital psiquiátrico donde estaba Jacek y empezaron a hablar con los médicos. Esto es, diría yo, una observación prolongada. Engañar a los médicos a largo plazo es bastante difícil en una situación así, cuando el paciente está bajo su observación todos los días. Por lo tanto, los médicos empezaron a sospechar que ese Jacek no estaba realmente en un estado de shock psicológico, sino que más bien estaba simulando o también fingiendo. Aquí ya después de alguna especie de consulta, cuando los policías dijeron que lo sospechaban de estar relacionado con la muerte de Ewelina, decidieron darle placebo en lugar de medicamentos. Y de hecho, después de darle el placebo, es decir, esa sustancia que es neutral para el cuerpo, Jacek se sentía como si realmente hubiera recibido pastillas que debían calmarlo. No, evidentemente.
Todo indicaba que Jacek no era inocente y que organizaba toda esta situación simplemente para esconderse en ese hospital psiquiátrico. Mientras tanto, también llegó el peritaje de la banda de rodadura y resultó que efectivamente la banda de rodadura asegurada en la escena del asesinato de Ewelina provenía del auto de Jacek. Unos días después de que Jacek sale del hospital, es detenido por la policía y llevado a la comisaría. Ahí comienzan los interrogatorios, la verificación de su coartada de ese día y también la información de que esa banda de rodadura es la misma. Ahí Jacek admite que efectivamente golpeó con su auto la bicicleta en la que iba Ewelina, que cuando ella cayó la aturdió y luego la metió en la cajuela de su Peugeot. No, la chica no se defendió, ella era una chica, diría, muy delicada, pesaba apenas 40 kilos, así que no era rival para Jacek. Después se fue, la llevó a las cercanías de Chmielnik, ahí la violó, pero por miedo a las consecuencias tomó un cuchillo y la mató con ese cuchillo. Y luego no sabía muy bien cómo salir de esa situación, tenía miedo de las consecuencias. Se fue a Włocławek, ahí roció su coche con gasolina y le prendió fuego. Y luego, por supuesto, empezó a sugerir que estaba enfermo, que tenía una crisis nerviosa, y fue al hospital solo para esconderse de la policía. Jacek decía que no tenía intención, que fue un impulso, que simplemente vio a la niña en la carretera. A mí me parece que no fue así en un tramo tan corto de 2 kilómetros, en una carretera bastante transitada. Y también ya había información antes de que alguien seguía a Ewelina. Desde hace algún tiempo veían un coche blanco. Parece que Jacek estuvo observando a la chica, que lo hizo con premeditación, que probablemente la había visto antes en algún lugar y que todo esto lo planeó. Esperó el momento adecuado cuando simplemente no había nadie en ese camino y fue entonces cuando la atropelló. Él mismo decía que fue un accidente, pero parece que simplemente estaba mintiendo. Después de todo eso, comenzó el juicio en la corte y Jacek fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional anticipada. Después de 35 años, así que en teoría podría salir en el año 2046. Pero tampoco está descartado, porque este tipo de situaciones califican que simplemente termine en un centro para las llamadas bestias. Y se harte de todo eso. Pero eso seguramente tiene un enorme significado para esa familia y hasta seguro que es una especie de destino, porque Ewelina, una niña de 14 años, murió exactamente el mismo día en que 14 años antes falleció su hermana gemela. Ese día fatal, el 8 de diciembre, se volvió doblemente trágico para la familia. Diría que es un destino increíble. Por lo que sé, un año después también murió en un accidente de motoneta el hermano de Ewelina. Todos los hermanos están enterrados en la misma tumba en el cementerio a 1,5 kilómetros de Sursegua. Y eso es todo sobre esta trágica historia de hoy, una historia que involucra a un pequeño pueblo en lugares, como dije, donde básicamente nunca pasa nada. Pero como lo demuestra la estadística, de vez en cuando también suceden historias así ahí. Eso es todo por la historia de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto, cuídense. Ese veneno estaba tanto en el estómago como en los intestinos y en los pulmones. Ese hombre vivía bajo el mismo techo con una amenaza mortal, su propia esposa. La mujer realizaba experimentos químicos en su esposo, queriendo deshacerse de él. Su motivo sorprende.
Fue toda una serie de diferentes tipos de experimentos, porque cada vez hacían lo mismo. Es decir, lo mismo en el sentido de que le preparaban esos sándwiches mortales. Definitivamente vean ese episodio especial de Patrulla Criminal que no está disponible al público. Suscríbanse ahora en Giro.co/Patrulla Criminal. Es una plataforma donde publicaremos regularmente cada primer martes del mes materiales adicionales y exclusivos que no están disponibles al público. Además de los reportajes extra, ahí también pueden ver los episodios semanales normales de Patrulla Criminal, pero sin anuncios. Entren ahora a nuestro perfil en Giro.co/Criminal y vean la película sobre la esposa mortalmente venenosa.